Continuando con el anterior video, pasamos a reemplazar en la ecuación diferencial del problema los términos correspondientes a las magnitudes de los componentes de la densidad de flujo, cantidad de movimiento combinado. Recordando que hayamos deducido ya que estos componentes están representados por estos términos, reemplazamos el lado derecho de la ecuación diferencial. En vez de este término del global, del combinado, queda tau rz por r. Al lado derecho, recuerden que esto estaba evaluado en z0 y en zl. Entonces, al reemplazar, nos queda este término, la presión que depende de z más rho bzz, evaluada en z0, menos la presión que depende de z más rho bzz, evaluada en z igual a l. Lo único que cambia es el punto de evaluación. Aquí fácilmente nos damos cuenta que estos términos evaluados en z igual a 0, es decir, rho bzz, y rho bzz evaluados en z igual a l, son iguales, porque la velocidad z no cambia con z, sino cambia con r. Entonces, siendo que la densidad es una constante, es fácil deducir que estos dos términos se van a cancelar. A continuación podemos hacer un grupo más de agrupaciones para mejorar la visualización de la ecuación. Bien, a continuación lo que se hace es reagrupar las presiones. Fíjense que aquí tenemos la presión Z evaluada en Z igual a 0 y la presión en Z evaluada en Z igual a L. Este término lo vamos a incorporar acá, llevando la L acá y poniendo todo respecto de L. Y aquí tenemos rho GL, pero en lugar de L vamos a poner rho GZ y vamos a incorporarlo dentro de cada paréntesis. Por ejemplo, aquí sería la presión que depende de Z más rho GZ, todo evaluado en Z igual a 0. En Z igual a 0, este término se hace 0. Por lo tanto, nos va a quedar la presión en Z evaluada en 0, que es lo mismo que está acá arriba. En el siguiente término tenemos la presión en Z más rho GZ evaluada en Z igual a L. Si reemplazamos acá, me va a quedar rho GL, que es exactamente lo mismo que pasaría al operar este denominador con el término rho G. Bien, entonces tenemos una ecuación equivalente y ahora podemos ver que este término básicamente es una presión, pero incorporando el término de la presión debida al flujo o la presión del sistema más el efecto de la gravedad, porque tiene que ver con la altura de fluido respecto a un punto. En Z igual a 0, evidentemente esto no existe, solamente existe la presión del flujo en Z igual a 0, y acá en Z igual a L existirá el efecto adicional de la columna del fluido con la longitud del tubo L. Entonces, esto vamos a denominarlo como una presión modificada con la siguiente nomenclatura. Bien, entonces vamos a hacer el cambio con esta nueva variable que sería la presión modificada. Y esta presión lo que significará es que está contemplando los dos componentes, de manera que si evalúo la presión en Z igual a 0, esto va a ser la presión 0 más rho G0, este es Z igual a 0, por lo tanto esto se hace 0 y me queda solamente la presión evaluada en Z igual a 0, que es lo mismo que este término. Y esto lo vamos a denominar con la nomenclatura la P mayúscula sub 0. Y para PZ evaluada en Z igual a L, me queda el término de PL, que es lo mismo que tenemos acá, más rho GL, que lo vamos a llamar P sub L. Entonces, estos dos componentes van a corresponder a ser reemplazados en estos términos. Bien, esta es la forma resumida de la ecuación ya con la presión modificada en el lado derecho de la ecuación. Y ahora procedemos finalmente a la integración. La integración es directa, por lo que en el lado izquierdo nos queda este término. Y en el lado derecho podemos hacer la integración de esta ecuación, quedándonos r cuadrado medios más una constante de integración. ¿Bien? Entonces aquí vamos a poner ya directamente la constante de integración, que lo vamos a llamar C sub 1. En este caso, esto va a quedar ahora como tau rz por r, y esto es igual. El radio, vamos a resumir esto, pero
Esto queda P0 menos PL sobre L por R cuadrado medios más C sub 1. Ahora este término podemos pasar a dividir. Este R va a afectar a este y va a quedar acá como denominador. A continuación, para resolver esta ecuación, necesitamos resolver la constante. Para esto necesitamos una condición de borde entre tau RZ y R. Acá podemos ver un diagrama del perfil de velocidades que habíamos supuesto, donde tenemos una velocidad máxima, velocidad de Z máxima en este punto, y aquí tenemos la velocidad de Z es igual a 0. Aquí es máxima y aquí es 0, en las paredes de la tubería. En cuanto a la distribución de la densidad de flujo viscoso, podemos ver que recuerden que este tau RZ es proporcional al gradiente de velocidad, es decir, a la tasa de cambio de la velocidad. En este caso, la pendiente o la tasa de cambio de la velocidad es muy alta en esta zona. Por lo tanto, en esta zona, el gradiente, es decir, la densidad de flujo, la magnitud de la densidad de flujo viscoso es bastante alta, como podemos ver acá. Sin embargo, en esta zona, que está llegando al máximo de la parábola de la distribución de velocidades, el gradiente de velocidad es muy bajo. Las pendientes que se van a formar acá son pequeñas respecto a estas otras. Entonces, en esta zona, y especialmente en el centro, la densidad de flujo es más pequeña y en el centro es 0. Entonces, está claro que en el centro, que es una de las condiciones de borde que podríamos trabajar, en R igual a 0, acá podemos ver que tau RZ evaluada en R igual a 0 es 0, como vemos acá. Y acá es máxima. En R igual a R, cuando R sea igual a R, tau es máxima. En este punto, tau RZ es máxima. ¿Bien? Entonces, máxima. Pero no conocemos su magnitud. ¿Bien? Lo único que podemos decir que sea cual sea la condición de borde que elijamos, el valor de tau tiene que ser finito, es decir, tiene que existir. En este caso, R sería próximo al nulo y en R igual a R tendría que tener un valor dado. Bien, con esta condición lo que podemos decir es que esta ecuación tiene que ser finita y en R igual a 0, aquí tenemos una indeterminación. ¿Ven? Si R es igual a 0, acá tenemos una indeterminación. Esto es indeterminado. Entonces, al ser indeterminado, se anula cualquier valor finito de esta ecuación. Por lo tanto, la única solución a esta indeterminación es que C1 sea 0. Entonces, C1 es 0 y al hacerse 0 se cancela todo este término y por lo tanto ya no dependemos, no tenemos el problema de la indeterminación y en R igual a 0, tau RZ será 0. Bien, entonces en ese sentido quedamos con esa condición de borde y con la condición de borde dada, es decir, con tau R0, esto queda así. Y como R es 0, entonces no tenemos más que 2L y esto es 0. ¿No? Y ahí quedaría, y aquí quedaría, se verifica la igualdad porque este lado es 0 y este lado también. Por lo tanto, hemos quedado en que C1 es 0. Con esto ya tenemos el perfil de velocidades, del gradiente de velocidad acá, que es lineal, como pueden ver. Y aquí podemos ver que el perfil es lineal, porque tau depende linealmente de R. La pendiente va a ser P0 menos PL sobre 2L, y esta es la linealidad. Esta línea representa esta ecuación. Entonces la magnitud de tau, cuando R es igual a R, entonces cuando R es igual a R, el máximo será este término multiplicado por R. Y el mínimo, cuando R es igual a 0, esto será 0. Y en el valor intermedio seguirá esta línea recta determinada por esta ecuación. Bien, con esto habríamos terminado la primera parte, la parte parcial de conocer el perfil de la distribución de la densidad de flujo viscoso. Ahora pasemos de acá a acá. Determinemos este perfil.